El 11 de agosto del 2014, amanecimos con la noticia que Robin Williams se había quitado la vida. ¿Quieres saber acerca de esta historia? Te invito a ver este video. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy les traigo la historia sobre Robin Williams. La verdad es que estuve pensando sobre hablar sobre cuestiones de depresión. Y depresión que se ha presentado en personas famosas del medio, porque creo que es una forma en la que podemos ver que todos en cualquier momento podemos llegar a deprimirnos, a no sentirnos bien, y que tristemente hay personas que llegan al grado tal de poder pues tomar una decisión como la que Robin Williams tomó de quitarse la vida. Y vamos a ver si realmente fue una decisión o no. Entonces, voy a narrar la historia. Está basada justamente este video en una carta que escribió su esposa, su última esposa, Susan Schneider, quien la publicó en la revista Neurology unos años después de que había fallecido Robin Williams. Ella publica esta carta en la que narra cómo son los últimos meses de vida de Robin Williams y que de alguna manera nos hace entender qué es lo que pasa en su cabeza o qué situaciones suceden para que él llegue hasta el suicidio. Entonces, creo que es muy interesante. Y fíjense, en primer lugar, o sea, la verdad, ¿quién no conoce a Robin Williams? Es un actor que no solamente es actor, sino que era comediante, ¿no? No la mayoría, pero sí muchas de las películas que él hizo nos sacaban una sonrisa, nos hacían reír. Y también nos hacen pensar, o me recuerdan mucho esta historia como del payaso Garrick, ¿no? En el que, pues, estas personas que a veces se ve que son muy sonrientes, que son muy divertidas, que son muy histriónicas, no sabemos qué es lo que puede estar pasando dentro de su cabeza, qué es lo que realmente ellos estén sintiendo o que puedan estar viviendo en sufrimiento. En el caso específico de Robin Williams, él tuvo varios episodios de depresión a lo largo de su vida, así como tuvo también varios matrimonios, hubo como una vida controversial, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tuvo varias esposas, se divorció, a veces no le fue tan bien, lo llegaron a demandar, tuvo varios hijos, etcétera. O sea, una vida que pues era diferente a la que nosotros veíamos en las pantallas. Y también pues hubo declaraciones en las que hablaba que él tuvo adicciones, ¿no? Adicciones al alcohol, a la heroína, a la cocaína, a diferentes sustancias, y que pues se hicieron públicas en algún momento, y que de repente uno decía, pues no es exactamente la misma persona que nosotros veíamos en los Patch Adams o alguna de estas películas. Y entonces eso también nos hace recordar cómo es diferente lo que nosotros podemos ver en los actores a lo que podemos ver dentro de casa. Y eso creo que también podríamos pensarlo en cualquier situación de la vida, ¿no? O sea, podemos conocer a una persona dentro de un aspecto, pero no sabemos exactamente qué es lo que está pasando por su cabeza. Ahora, independientemente que él haya tenido episodios de depresión o adicciones a lo largo de su vida, él la sobrepasa. Es decir, lleva tratamiento, en algún momento recibió ayuda, y eso permite que él continúe con su carrera, que literalmente continúe con su vida y las cosas estén bien. Pero ¿qué sucede? En los últimos años de su vida, algo empieza a pasar en su forma de ser. En esta carta se narra como tal que en abril del 2014, cuando él estaba grabando la última película que hizo de Una noche en el museo, y que bueno, así lo narra su esposa, ¿no? Que era como una película sencilla para él, tiene una crisis de ansiedad. En ese momento tiene una crisis de pánico durante el rodaje. Y no solamente eso, sino que esa grabación se le empieza a complicar muchísimo. Tiene dificultad para recordar los diálogos, y no solamente eso, sino para improvisar. Y él literalmente, el hecho de que fuera un gran actor es que era un gran improvisador. Entonces, ¿qué sucede? Empieza él, no solamente por este evento, sino por otra serie de eventos que él notaba diferente, que no se sentía bien, que estaba luchando con la depresión y con la ansiedad. Empieza a acudir con neurólogos, con psiquiatras, y pues le hacen un montón de estudios. Empiezan a ver que tiene como algunos problemas. Primero dicen que tiene depresión, luego también dicen que tiene ansiedad, le empiezan a dar tratamiento, pero aún así su esposa describe que él se sentía con una ansiedad que no remitía con nada, que no se quitaba, como una ansiedad dentro de sí que era constante y que no tenía mejoría con el tratamiento. Y creo que cuando ella narra esto, de veras que
o sea, que me hace mucho clic. O sea, cuántas veces la ansiedad como tal nos puede causar esa desesperación, esa sensación como de sentirnos muy, 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 muy mal y que nada nos va a ayudar. La diferencia es que la mayoría de las veces cuando tenemos un trastorno de ansiedad, sí hay ciertos medicamentos o cosas que podemos hacer que nos ayudan a irla disminuyendo. Pero en este caso, a pesar de que él estaba yendo con excelentes médicos en Estados Unidos, estaba yendo a tratamiento y aquí y allá, no tenía una mejoría, ¿no? Sería algo más como lo que los psiquiatras llamamos una ansiedad endógena, es decir, algo que viene de dentro y que a pesar de que se está dando el tratamiento, no hay mejoría, ¿no? Estaba acudiendo a terapia y demás y tampoco tenía una mejoría. Y entonces empiezan a ver los diagnósticos, tenía otros síntomas, empieza a tener dificultad para evocar, es decir, como para recordar las palabras que él iba a decir y también empieza a tener temblores. Entonces, fíjense, por eso quiero aclarárselos, porque por ejemplo en la ansiedad con frecuencia uno puede llegar a tener temblor. Pero el temblor que es con la ansiedad regularmente está relacionado con el estado de ánimo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo estoy ansioso, entonces me siento tembloroso o empiezo a temblar y entonces me pongo ansioso, pero llega un momento en el que remite o se quita. Cuando tenemos otro tipo de enfermedad neurológica, a veces ese temblor se perpetúa o tiene otras características que no están estrictamente relacionado con nuestro estado de ánimo. Y esto hace que sigan haciéndole estudios y que de alguna manera comiencen a sospechar que él podía tener Parkinson y le dan este diagnóstico. Y ahí comienza como esta búsqueda. Su esposa narra que él llega a preguntar qué es lo que tiene, que si tiene cáncer, que si tiene Parkinson, qué es lo que pasa con él, ¿no? Y entonces comienza, ¿no?, a buscar este tipo de enfermedades. Creo que también debe haber sido difícil para los médicos el trabajar también con una figura pública porque de alguna manera tenían una visión diferente de él y aparte él estaba, ¿no?, en esta búsqueda, ¿no?, de una respuesta, que cuando nos sentimos mal no estamos en una búsqueda de una respuesta. Y bueno, después de todos estos estudios y demás que le hacen, se llega a la conclusión de que él estaba padeciendo un tipo de demencia. Y creo que ahí comienza el problema y podemos entender el principio de la historia. Cuando llegan a este diagnóstico, algo que pierde Robin es la esperanza. Y eso es lo más complicado que puede haber. De alguna manera, lo que nosotros nos puede permitir continuar en esta vida, seguir, buscar, hacer, es la esperanza. Es que sabemos que hay un mañana. Es que sabemos que las cosas que hacemos, decimos, pensamos o no hacemos tienen un sentido. Hay un porqué. Fíjense, ni siquiera un cómo, un porqué de las cosas. Y a veces cuando se cae en situaciones de depresión, se pierde ese porqué. Se dice que hay ciertos factores que nos pueden poner en riesgo del suicidio. ¿Cuáles pueden ser estos? Ser varón, vivir solo, no tener familia, no tener una religión o una creencia o fe en algo más, tener un consumo de alguna sustancia o una adicción a alguna droga y a veces tener alguna comorbilidad, es decir, alguna otra enfermedad como ansiedad, depresión, vamos a llamar algún tipo de trastorno bipolar, etcétera. Regularmente es el tipo de cosas. Ahora, si nosotros pensamos en el escenario de Robbie Williams, fíjense, él no estaba solo. Tenía una pareja, tenía una esposa, tenía 7 años viviendo con su última esposa porque se había casado varias veces. Y de hecho él hace una renovación de votos. O sea, aparentemente, o como ella lo describe en la carta, las cosas estaban bien, había amor, ¿no?, dentro de esa relación de pareja. Ella misma dice que aunque de repente a lo mejor estuvieran separados por trabajo, que una costumbre que tenían era siempre al final del día contarse cómo habían estado las cosas durante el día y despedirse con una palabra de amor, ¿no? Con un buenas noches, amor mío. Y entonces, no, o sea, eso pasa de alguna manera, pero a pesar de eso, no fue suficiente para poder controlar o poder tener esa esperanza. En teoría, él no cumplía con todos los factores de riesgo. Decimos, hay ciertos factores de riesgo que pueden hacernos, pero tampoco tiene que ser, ¿no?, como una realidad.
Creo que algo que afectó mucho es los antecedentes que él ya tenía de depresión, que la depresión continuaba y además, por supuesto, la enfermedad neurológica que de alguna manera cambiaba su estado de ánimo. Es decir, el hecho de que él ya tuviera una demencia, una enfermedad por cuerpos de Lewy, hacía que reaccionara y que sus emociones actuaran de una manera diferente. La carta ella la llama The Terrorist Inside My Husband's Brain, es decir, el terrorista dentro del cerebro de mi esposo. Y justamente, fíjense, la carta está publicada en la revista Neurology, en una revista médica. No está en un periódico, en el Washington Post. No. Es una carta que está publicada en una revista médica. Y creo que la publicaron justamente por eso, por la conexión que puede haber, la empatía hacia las personas que tienen una enfermedad neurológica, que pueden tener una demencia, que pueden tener depresión y también los familiares que pueden estar alrededor de esto. Y entonces ella lo describe, o sea, es este terrorista que invade el cerebro de mi esposo y se pregunta a sí mismo, o sea, si hubieran tenido un diagnóstico preciso los médicos, eso hubiera cambiado el pronóstico. Y yo ahí se lo contesto, ¿no? Tristemente hoy en día las demencias o los trastornos de demencia no tienen una cura en ningún lugar del mundo. El tratamiento es sintomático. Pero creo que lo que hizo más ruido en este caso fue la cuestión depresiva, ¿no? Creo que Robin Williams estaba deprimido y además desesperanzado de alguna manera. Y por eso es que hace esto, ella narra que el último fin de semana, de hecho ella dice, tuvimos un buen fin de semana. Después de que había habido tormentas, de que cosas habían estado complicadas, este es un buen fin de semana. Dormíamos ya en cuartos separados para que él pudiera descansar mejor. Y al día siguiente me encuentro con la sorpresa de que él se había ido, ¿no? Y entonces decimos, wow, o sea, ¿cuántas veces hemos escuchado estas historias donde personas aparentemente dicen, pues se despiden bien ese día, pero al día siguiente ya no están con nosotros? Y es cuando hay ese dilema entre, puede haber, o sea, el suicidio de alguna manera puede ser una elección, puede ser una decisión. Yo siempre pondría en tela de juicio la cuestión afectiva. Cuando nosotros estamos deprimidos, nuestro juicio no está al 100%. ¿A qué me refiero con juicio? Nuestra capacidad para tomar decisiones. Si nosotros estamos deprimidos, no podemos tomar una decisión al 100% como cuando no lo estamos. Y por consecuencia eso puede hacer que con mayor facilidad veamos las cosas negativas, perdamos la esperanza. Entonces, bueno, podríamos decir en una decisión, pero al mismo tiempo una decisión llevada o nublada por la depresión. Entonces, a mí la carta me parece muy linda. La verdad creo que también para ella es una cuestión hasta terapéutica. Y yo también se lo agradezco. O sea, agradezco que haya escrito esta carta porque ella de alguna manera pudo llevar de forma escrita las sensaciones y todas las cosas que puede llegar a sentir un familiar ante una situación de una pérdida y el poder vivir esto con un familiar que tiene una situación de depresión, que además tenía una enfermedad muy complicada y que dice, ¡ay, no! O sea, ¿cómo lo vivo ahora? ¿Qué hago yo con esto que estoy sintiendo? Entonces creo que fue un ejercicio también terapéutico para ella, pero de alguna manera que también puede ser bueno para todos los que podemos leer esta carta. Esta carta está en la red. Aquí en la descripción del video les voy a dejar el vínculo para los que quieran leer la carta original, pero en general es lo que yo les describo. Me impactó tanto que esa es la razón por la que quise hacer para ustedes este video, porque creo que tenemos que tomar en cuenta diferentes cuestiones, ¿no? En primer lugar, algo básico, recordar y saber que la depresión existe. En segundo lugar, que el caso que le pasó a Robin Williams es un caso raro, ¿no? Por buena suerte es un caso raro. La mayoría de las veces cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos depresión, no tenemos una enfermedad neurológica de base, pero sí es algo que puede suceder. Y por último, que sin importar el diagnóstico que nos puedan dar, que puede llegar a ser muy difícil, de una enfermedad como la demencia, en especial para alguien que trabaja con su cabeza, con su cerebro, nunca debemos perder la esperanza. Creo que eso es algo que debe ser imprescindible para el hombre, imprescindible para el ser humano, porque puede ser un parteaguas entre decidir continuar en este mundo o no hacerlo, ¿vale?
Entonces, amigos, pues yo como siempre les mando un fuerte abrazo. Me gustaría que ustedes me dejaran en los comentarios qué opinan sobre esta historia, qué habían escuchado, qué piensan, ¿no?, sobre la situación tan complicada que vivió Robin Williams, la decisión o las cosas que lo llevaron a esta situación. Y por supuesto, pues que me dejen en los comentarios de qué otra historia quieren que platiquemos. Vamos a ir analizando diferentes historias de famosos que han tenido depresión, que han tenido ansiedad. Y me gustaría saber ustedes qué otra historia quieren que analicemos justamente aquí en el canal de Fanny Psiquiatra. Les mando un beso, un abrazo y recuerden que lo que nunca debe perderse es la esperanza. Nos vemos.